en Efesios 5:21. Después de todo esto, para que tú puedas ser imitador de Dios, para que tú puedas andar como Él anduvo, andar en amor, para que tú puedas ser luz, no tienes luz propia, pero puedas reflejar la luz de Cristo, para que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo, para que tú puedas hacer todas estas cosas que el Señor pide de nosotros. Tenemos que aprender, mis amados, a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Algo, por supuesto, sobrenatural y antinatural. O sea, a mi naturaleza no le gusta someterse a nadie. Sin embargo, el Señor en su grande misericordia nos capacita, nos instruye a través de la Escritura. Y la palabra de Dios, como no lo vacía, cumple el propósito para lo que Él envió. Y entonces nos da la posibilidad de después de ser mal hablado, pues empezar a hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, es decir, conforme a la Escritura. Si alguno habla, ¿qué dice Pedro? Hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a lo que Dios da. Entonces, vamos entendiendo un poquito, y esto de someternos los unos a los otros, entiendo también que desde niño, mis amados, nosotros somos rebeldes. La primera palabra que aprenden los niños es mío. ¿O me lo das? No. Mío. Y nosotros, en otras palabras, pero también, no solamente lo mío es mío, sino si yo puedo, también lo tuyo es mío. Así somos, no estamos conformes, no tenemos contentamiento. Y por esa razón el Señor nos dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Esto viene de una palabra griega, hipotazo, que significa ponerse debajo de alguien y sujetarse voluntariamente. Es una sujeción voluntaria, no es forzada. No es a zapes, no es con una, así como cuando llevaban a un preso así con una lanza y como que no se la clavaban, pero lo van empujando, ¿verdad? Y lo van obligando, no es algo obligado. Y bueno, esta sumisión, mis amados, tenemos que entender que no implica inferioridad. Absolutamente no tiene que implicarse inferioridad, sino un reconocimiento y obediencia a la voluntad soberana que Dios ha establecido para tu vida y para mi vida. Y esto, por supuesto, en amor y en gratitud por lo que Él ha hecho conmigo. Os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12:2, que presentes tu vida, tu cuerpo, en sacrificio vivo. Es un sacrificio. Someterse a otras personas a veces resulta sacrificial, no es fácil. Pero algo que también tenemos que entender para los que están tomando notas, el someterse los unos a los otros no es que todos nos sometamos a todos. No te vas a someter a todos, no quiere decir que todas las mujeres se sometan a todos los hombres, ¿verdad? Y que todos los hijos se sometan a todos los padres. Y que todos los siervos o los empleados se sometan a todos los patrones. Esto es, como dice la Escritura, según la actividad propia de cada miembro. Eso dice la Biblia. Entonces, de acuerdo a la función que me corresponde, al rol en lo que Dios me puso a hacer, yo puedo someterme fácilmente por el amor y la gratitud que yo tengo para con Dios y ponerme debajo a lo que Él me indica. Y eso es diferente, se me facilitan las cosas. Porque a veces a lo mejor si mi esposa me ve y dice, ay, yo no me voy a someter a ese varón. Y si yo veo a mi esposa, no, pues yo no, mucho menos. Aparte la Biblia no dice que el hombre se someta a su esposa. Por eso estamos aclarando. Y esto del sometimiento, mis amados, el Señor Jesucristo, como en todo, nos los modeló y desde niño. Y si quieres ver cómo esta sumisión no es su inferioridad y no es nada contrario, por supuesto, a la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, Dios quiere que hagamos y vivamos la voluntad de Dios. Abre por favor la Escritura en Lucas capítulo 2, versículos del 49
al 51. Y para hacer un poquito, una semblanza de este pasaje de la Escritura, muchos de ustedes seguramente recordarán cuando Cristo cumplió 12 años y fueron a Jerusalén, es decir, fueron al templo, y el Señor Jesucristo estaba dialogando con los doctores de la ley de aquel tiempo, personas conocedoras de la Escritura, sabias, entendidas de los tiempos, y estas personas, dice la Biblia, que se maravillaban de la sabiduría que poseía el Señor Jesucristo. Y entonces los padres, María y José, no lo encontraban y lo estaban buscando. Y bueno, al estarlo buscando, vamos a ver, dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es la respuesta de Jesús. O sea, Él les responde exactamente, dice, ¿por qué me buscan? Como que para Él era obvio que estaba en los negocios de su Padre. Mas ellos no entendieron las palabras que Él habló. Siendo sus padres no biológicos, por lo menos José, porque él fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Sí estuvo en el vientre de María, pero a través de la obra del Espíritu Santo de Dios eran sus padres terrenales. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y cómo dice la Escritura? ¿Cómo estaba? Jesús, sujeto a sus padres. ¿Quién era? ¿No Jesús era Dios? Era Dios. Pero precisamente, siendo Dios, como dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y haciéndose hombre y estando en semejanza de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él simplemente estaba recibiendo las instrucciones de su Padre Celestial, pero al mismo tiempo, como hombre, estaba sujeto a sus padres. Esto es increíble. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús, o José y María más bien, eran más sabios que Jesús? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. ¿Que José y María eran más importantes que Jesús? ¿Ustedes lo creen? ¿Quién sabía más? Por supuesto que Jesús. Inclusive lo que habló, ¿qué pasó con José y María? No lo entendieron. Como nosotros muchas veces hay cosas que no entendemos. Ahorita, a través de la Escritura, nos van a ser reveladas muchas cosas que matrimonialmente nos van a venir como anillo al dedo. No solamente para los que estamos casados, sino para los que están por casarse. Aquí hay unos chicos, ¿verdad? Y otros que andan por ahí. Ahorita sí, hay un coronavirus de boda, ¿eh? Hay varios candidatos. Y prácticamente esta sujeción, mis amados, nosotros en Juan 6, versículo 38, el Señor Jesucristo la muestra en muchas porciones de la Escritura. Dice, he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Verdad? Juan 6, 38, hay muchas porciones de la Escritura, yo nada más puse 3. Mateo 26, 42, cuando estaban en Getsemaní, ¿se acuerda? El Señor dice que oró 3 veces, pero al final de todo esto, de acuerdo, Él estaba sometido bajo la misión del Padre. Y como hombre, le decía al Señor, si se puede otra fórmula, otra manera de salvar a los hombres, porque Él ya sabía cómo era la muerte de cruz, ya lo había visto seguramente, ya había visto cómo crucificaban ahí, de acuerdo a la costumbre romana, a los criminales, a los asesinos, a los secuestradores, a la gente más malvada, tenían muerte y muerte de cruz. Y Cristo iba a tener la peor muerte por ti y por mí. Y entonces Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este versículo de Juan 4, es otro, 34.
Fíjense las palabras de Jesús. Y nosotros para esto de someternos, también son las palabras de Jesús. Mi comida es hacer la voluntad de Dios que me envió y llevar, ¿cómo dice? A cabo su ¿qué? Su obra, su misión. Nosotros tenemos una misión delante de Dios de someternos los unos a los otros, pero dice, y no quiere, ya entendimos ahorita que no es someternos todos con todos, ¿no? Sino exactamente lo que el Señor dice, y dice en el temor de Dios. Esto del temor de Dios es muy importante y quiero hacer un paréntesis. Es decir, tú te vas a someter dentro de los límites establecidos por la palabra de Dios. Si la autoridad te manda a hacer algo que Dios prohíbe, tú tienes la posibilidad de no hacerlo. Y si al revés, si la autoridad te prohíbe hacer algo que Dios te manda, también tenemos la posibilidad de no hacer lo que la autoridad nos está pidiendo, porque primero está Dios y es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Si abres la Biblia ahí en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28, fíjate lo que dice la Escritura. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo dice? Con temor y reverencia. ¿Qué es el temor y la reverencia? El temor y la reverencia, mis amados, es un respeto, es una admiración, es un reconocimiento natural de su autoridad sobre la mía, y no me cuesta trabajo. Y si yo entiendo ese principio de autoridad, de someterme a Dios, va a ser mucho más fácil que yo pueda someterme a mis autoridades, sean familiares, o sean terrenales, o sean congregacionales. Pero va a ser mucho más fácil. Y esto es a lo que se refiere someternos unos a otros. Las casadas a sus maridos, el varón a la iglesia, el varón a Cristo, y bueno, la iglesia también a Jesucristo, por supuesto estamos sometidos a Él, los hijos a los padres, y bueno, nosotros como ciudadanos a las autoridades gubernamentales. No importa si funcionan bien o funcionan mal, mientras que no nos pidan algo que sea contrario a lo que Dios establece en su palabra, nosotros tenemos el compromiso de someternos a las autoridades gubernamentales. Abre la Escritura, vamos a abrir la Escritura por favor en Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12. Y en muchas Biblias, particularmente Reina Valera, que es la que me gusta usar, hay un título que dice lo que Dios exige o lo que Dios pide al creyente, ¿verdad? Y vemos el versículo 12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Y aquí vamos a ver algunas cosas que el Señor demanda de ti. ¿Cuántas personas de verdad quisieran ser creyentes verdaderos? Levante su mano conmigo. Por favor, no, si tú quieres ser de verdad un creyente verdadero, te suplico que levantes tu mano conmigo. Ok. Queremos ser creyentes verdaderos, entonces esto es para nosotros. Vamos a ver lo que dice el Señor. Que temas al Señor tu Dios. Es lo primero que dice, que temas al Señor tu Dios, es decir, una actitud de reverencia, de respeto, de admiración y por supuesto un sometimiento a Él y a su palabra. Eso es lo que Él espera de nosotros. El segundo punto es que andes en todos sus caminos, y esto muchas veces nosotros no lo podemos desarrollar porque nosotros no nos conducimos conforme a su voluntad. Pero el que andes conforme a sus caminos es que te conduzcas conforme a todo lo que está aquí escrito.
a todo lo que está aquí escrito. Eso es poder andar conforme a sus caminos. El punto 3, este es muy importante. ¿Quién ama a Dios? Realmente que digas, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios, o sea, amo a Dios. Ok, si yo amo a Dios, en Juan 14:15, la Biblia dice, palabras de Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, es la señal. Si tú amas a Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a guardar sus mandamientos. Esa es una señal. Esa es la manera, es como el logotipo, como lo que se nota. Una persona que ama a Dios va a guardar sus mandamientos. Ahí en Juan 14, en el versículo 21, la Biblia dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, todos nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Por lo menos yo quiero que Dios se manifieste en mi vida. Todos nosotros quisiéramos tener manifestaciones de parte de Dios, porque todo tipo de manifestaciones de parte de Dios son hermosas, son gloriosas, son celestiales, son increíbles. Yo quiero que el Señor se manifieste a mi vida. Y si quiero que el Señor se manifieste a mi vida, pues yo puedo entender perfectamente bien que si Él me ama, que si yo le amo, pues entonces voy a guardar sus mandamientos. Y el resultado de eso es que Él se va a manifestar a mi vida. Y esto es maravilloso. Entonces, la Biblia también dice, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Y la Biblia también dice ahí en Juan, si no me equivoco, 17:3, no estoy muy seguro, no me hagan caso, pero dice, si conoces estas cosas, bienaventurado serás si las hicieres. Entonces, ese es nuestro beneficio, guardar los mandamientos del Señor. No es un beneficio para Él. Claro, por supuesto que así le agradamos, así le somos agradables, pero el beneficio es para nosotros. Y todo lo que siempre el Señor quiere para nosotros es su bendición sobre nuestras vidas. Aquí el punto 4 es que sirvas al Señor de las cosas que Él quiere para nosotros con todo tu corazón y con toda tu alma, es decir, con todo tu ser completo sirviendo al Señor. ¿Y cómo lo sirves? Sirviendo a tus hermanos y sirviendo a la gente. El quinto punto de esto es que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que Él prescribió hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. No solamente prosperidad de tu alma, porque dice la Biblia, dice, amado, yo deseo que tengas salud. ¿Y cómo dice? Y que seas, ¿cómo? En todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, Él considera un paralelo con esto. Él considera que prospera tu alma, vas a tener salud y vas a prosperar en todas las cosas. Entonces, bueno, esto pues es lo que yo quiero. Y si Cristo es el centro de adoración de tu vida y tú estás consciente de que tú puedes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es tu culto racional y por las misericordias que Él ha derramado sobre ti, entonces puedes pasar al versículo 21, de ahí de Deuteronomio 10, donde dice la Biblia, Él es el objeto de tu alabanza. No hay otro objetivo, ¿sí? ¿Qué otro objetivo? ¿Que hay algo mayor para tu vida con lo que puedas alabar a Dios? Y en el primer punto que vimos aquí en Deuteronomio 10:12 es que tú le temas, en el temor de Dios, que tú le temas, que tú te sometas a Él. Él es el objetivo de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Créanme que para mí es una cosa grande y terrible, de verdad, que el Señor en su grande misericordia me permita estar compartiendo la palabra en este momento y desde hace tiempo. Es un enorme privilegio.
de verdad no lo acabo de entender. Siendo yo pecador, blasfemo, injuriador, como dice Pablo, y muchas cosas más, Él me tenga como por siervo, por su propia voluntad, en su propia soberanía. Es increíble. Versículo 22 de Efesios 5. Amadas hermanas, hijas de luz, a todas aquellas, como dice la Escritura, si en verdad han oído y en verdad han sido por Él enseñadas, levanten la mano. ¿Quiénes aquí en verdad han sido enseñadas y en verdad han oído y creen de verdad que el Señor Jesucristo es el centro de su vida? Mujeres, levanten su mano conmigo. Ok, esto es una bendición, porque entonces si esto es real, si en verdad has oído y en verdad por Él has sido enseñado, esto no va a ser tan complicado, porque lo vas a entender, y ahorita el Señor nos va a llevar a entenderlo mucho mejor que lo que yo lo entendía antes de profundizarme en la Escritura. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí se refiere a las casadas, mis amados, pero es algo que también las solteras deben de entender y deben de aprender, porque tú como soltera pues vas a ver, tienes que ver primero a quién te vas a sujetar. Aunque tenga ojos azules o verdes y tenga su vientre de lavadero y tenga el bíceps acá y tenga todo y sea todo un atleta en toda la extensión de la palabra y súper guapo y con la barba partida o con barba o sin barba, como te guste, moreno, delgado, llenito, como te guste, fíjate primero que ese hombre se someta a la voluntad de Dios. Ese es lo primero que tú tienes que ver, que es una persona con disposición de someterse a la voluntad de Dios. Porque esto, mis amados, es el orden del que Dios habla y es la voluntad expresada a través de su palabra para los matrimonios, escúchame bien, en Cristo. Yo tengo un matrimonio en Cristo y muchos de los que están aquí sí tienen un matrimonio en Cristo. Y los solteros o las solteras, si se fijan en alguien, tiene que tener estas características, y esto no tiene que ver absolutamente nada para el machismo. No tiene que ver con el machismo, porque no, esta es una doctrina machista. No dice que las casadas dentro del cristianismo estén sujetas a sus maridos. Y ahorita te voy a explicar esto como, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque yo no soy nada quien para explicar. Te voy a explicar lo que el Señor me explicó a mí cuando estaba viendo esto. Así suena mejor, porque el Señor me lo explicó a mí. Dice que estén sujetas a sus propios maridos. La sujeción, como les decía, no es estar en inferioridad, no es mantenerse en silencio, no es que no opinen, no es falta de participación, sino es que la mujer busque la llenura del Espíritu Santo de Dios para ser esa ayuda idónea, ser una mujer santa y ser una mujer creativa para que como ayuda idónea sepa cómo suplir las necesidades de su marido. Ahora, las mujeres como que se están apachurrando, pero tranquilas, al ratito nos toca a nosotros los varones. Ahorita está empezando Dios con las mujeres y vamos a ver ahorita por qué. Esto, mis amados, mis amadas, es imposible para cualquier mujer. Esto que el Señor pide es imposible para cualquier mujer. Ahorita lo vamos a ver, porque esto viene de una maldición también. Pero desde el principio, antes de cualquier cosa, en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice la Escritura: y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Entonces, el sujetarse, mis amadas, significa someterse debajo de la misión matrimonial que el Señor Jesucristo ha diseñado dentro del matrimonio de creyentes. No es otra cosa. Eso va a ser mucho más fácil que lo hagas, dama, mujercita preciosa, hija de luz, hija que de verdad has oído, hija que de verdad
has sido enseñada por Él, va a ser más fácil que tú entiendas que te tienes que poner debajo de la misión que Dios puso para tu vida como mujer creyente, de tu esposo, que a lo mejor es un cabezón, como yo comprenderé, ¿verdad? Ahí le preguntan a mi esposita. Ella les puede dar santo y seña. Quieren saber todos mis defectos, ella me los conoce de pe a pa. Este diseño, mis amados, no tiene otra cosa en la Escritura más que Dios sea glorificado, que Cristo sea glorificado. Todos estos mandatos, estas instrucciones no tienen otro objetivo sino que Cristo sea glorificado. Y esto, por supuesto, como yo les decía, es imposible lograrlo sin la ayuda de Dios, porque proviene de una maldición. ¿Se acuerdan cuando la mujer fue engañada? La mujer fue engañada, ¿verdad? Y entonces adquirió una maldición, el hombre también y la serpiente también. Lo primero que dijo la mujer no es que la serpiente me engañó, la serpiente me dijo esto, contrario a lo que Dios decía. Y entonces desde ese momento la mujer usurpó el lugar del varón de que el varón tenía que dirigir a su mujer. La mujer dirigió a su varón y el varón, por obedecer a la voz de su mujer, también le fue impuesta una carga. Cardos y espinos, ganarás el pan con el sudor de tu frente, se maldijo la tierra. O sea, al hombre no nos fue bien y todos los que somos varones sabemos que le sufrimos para llevar la chuleta a la casa, ¿o no? Le sufrimos la gota gorda, nos cuesta trabajo, a veces tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos y nosotros somos inspirados como varones cuando somos creyentes por nuestra esposa y por nuestros hijos, porque sabemos que ese esfuerzo va a dar fruto en nuestro hogar, esposa e hijos. Entonces, la mujer tuvo dos maldiciones. La primera, esto es bien importante, yo no lo había entendido bien, pero ahora lo entiendo mejor. La primera, dar a luz con dolor. ¿Por qué? Porque todas las mujeres, a través del pecado y después del pecado, y después de haber usurpado el lugar de dirección que le correspondía al varón, a causa de ese pecado, trajo maldición a toda la raza humana. Y entonces es un recordatorio continuo de que lo que estás dando a luz será con dolor, porque la raza humana es pecadora. En pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos somos pecadores y por eso la mujer sufre cuando va a dar a luz, porque es un recordatorio para que tenga presente que toda la raza humana es muerta espiritualmente y que requiere de un Salvador que se llama Jesucristo. Fíjense qué interesante. Y usurpó el lugar de su marido y lo condujo a la desobediencia. Las mujeres son la máxima influencia después de Dios para sus varones. Tengan mucho cuidado con lo que le proponen al marido, porque estarán usurpando el lugar que le corresponde al marido. El marido es la cabeza, es la dirección de la casa, no la mujer. Y entonces cuando ella tomó esa dirección, albergó el pecado y le gustó, como muchos pecados son placenteros. ¡Ah, qué padre! Mandar sobre mi marido. Y entonces el Señor dijo, tu deseo, ese deseo que tienes de gobernar a tu marido, será para él. Fíjense qué interesante. Ese deseo natural y pecaminoso será para tu marido. Y tu marido se enseñoreará de ti. Eso ya es la definición espiritual de parte de Dios, y esa es su voluntad. Y por esta razón, mis amados, nos encontramos muchas veces los que somos casados en desagradables luchas de voluntad. Pero si tú, hijita preciosa de Dios, entiendes esto, va a ser muchísimo más fácil conducir tu hogar
con esta conducta, y ahorita lo vamos a ver, porque Dios te va a bendecir muchísimo más de lo que tú te imaginas cuando tomas el lugar que Dios te asigna, no el que tú quieres y el que tú deseas, porque la maldición es que eso que tú deseas será para tu marido. Ahí está escrito. Pueden verlo ahí en Génesis 3:16. Si quieren tomar nota, porque a lo mejor ni me creen, este cuate ya está mintiendo. Anótenlo, damitas. Y esto es con mucho amor. Ahora, esta sujeción dice como al Señor. Esto no significa que las mujeres alaben, se postren ante el marido, tampoco. Tenemos que ubicarnos, eso sería idolatría. El Señor Jesucristo tiene su lugar y el varón tiene el suyo. Esto que dice como al Señor es sujetarse a la misión dada por Dios dentro del matrimonio. A eso se refiere la Escritura, que se sujeten, se pongan debajo de esa misión que tienen dentro del matrimonio como mujeres, y esa misión debemos de saber que es para glorificar a Dios, y ese es el motivo de la sujeción, no hay otro motivo, ese es el motivo de la sujeción, pero esto trae muchas cosas positivas y maravillosas. Nótese, mis amados, mis amadas, que las esposas no solamente se tienen que sujetar a sus maridos, no a todos los hombres y a los maridos cristianos. Este es el plan original de la Escritura. Las mujeres solteras sean sabias, escojan bien a sus maridos. Padres, modelen a Cristo en sus hogares para que esa imagen que tú tienes como padre, las hijas lo puedan imitar y puedan darse cuenta si mi padre era una persona sometida al Evangelio, tiene sus devocionales, se sujeta a la Escritura, son sus decisiones en base a lo que Dios dice. Entonces ese padre va a estar bien y va a estar modelando de manera correcta. Pero esta sujeción, mis amados, mis amadas, no tiene que ver con la inteligencia, tampoco tiene que ver con el carácter de tu esposo, no tiene que ver, ni con la economía, si es rico o tiene mucho dinero y te compra muchas cosas, eso no tiene que ver, mis amadas damitas preciosas. Eso no tiene que ver, esto es obediencia al Señor, de eso se trata, es de obedecer al Señor, no se trata de otra cosa. Por eso es para creyentes la carta de Efesios, porque una persona no creyente puede esto ni entenderlo, pero ese es el plan central del Evangelio, el plan central de Dios. Y esta sujeción al esposo es por obediencia y por amor y por respeto al mismo Señor Jesucristo. Si la esposa, mis amados, camina en luz y es hija amada y en verdad ha oído y en verdad ha sido enseñada por el Señor, sujetarse a su marido no va a ser una carga, sino va a ser un motivo de gozo. ¿Cuántos maridos que están casados no trajeron a su esposa? Chispas, porque no vino, ¿verdad? Me vine solito. Yo afortunadamente aquí vengo con mi esposita, pero ahorita nos va a tocar a nosotros. El Señor siempre es parejo. No hay acepción de personas para Él. Versículo 23 de Efesios 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La autoridad de la esposa, como vemos en la Escritura, es el esposo. Y la autoridad del esposo, ¿quién es? Es Cristo. Abran la Escritura ahí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, si Dios y Cristo son uno, ¿por qué Dios es la cabeza de Cristo si Cristo es deidad? ¿Verdad? Ahí está el meollo del asunto. El Señor Jesucristo nos está modelando, como Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo, haciéndose hombre.
y estando en condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, como en todo, nos modela lo que nosotros tenemos que hacer. Lo dijo Israel en el bautismo era para sepultar el viejo hombre. ¿El qué viejo hombre? La vieja naturaleza, una confesión, sepultar o sea, Él lo hizo por obediencia, porque es un acto de obediencia también. Y era para perdón y arrepentimientos de pecados, siendo que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca cometió pecado. Por eso es una sangre que tiene la capacidad no de cubrir como los machos cabríos o los toros, cubrían los pecados. Él limpia tus pecados y limpia los míos. Mis amados, ninguno de ustedes como iglesia cuestiona la autoridad de Cristo sobre ustedes, ¿o sí? Y entonces, ¿por qué muchas mujeres cuestionan la autoridad que Cristo pone y le da a tu varón? No cuestionas la autoridad de Cristo, pero si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces no cuestiones que Cristo le haya dado la autoridad a tu marido. O sea, y esto ahorita vamos a ver algunas cosas muy importantes, y ahora sí quiero leer Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será ¿para quién? Para tu marido, y él ¿qué? Se enseñoreará de ti. Quiero que abras la escritura, por favor, ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12. Y esta es la igualdad. Pero en el Señor, o sea, cuando tú estás en Cristo, ni el varón es sin la mujer. O sea, tú no es varón para que hagas lo que tú quieras, porque no eres sin la mujer, porque Él te ve como uno con tu mujer, ni la mujer sin el varón. Y aquí te lo explica. Porque así como la mujer procede del varón, ¿se acuerdan que él cayó en profundo sueño? De ahí fue tomada una parte de su costado, y de ahí formó a la mujer. También el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces Dios sigue siendo el centro. Versículo 24 de Efesios 5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En esto, mis amados, dado que es una maldición, y cuando esto sucede es algo celestial, porque por eso también dice la Escritura que si te puedes, Pablo decía, si te puedes quedar así, no te cases. Pero si no tienes don de continencia, como yo, pues cásate. Pero el que se casa, ¿qué dice? ¿Tendrá qué? Ay, sí lo sabe mi esposa. ¿De qué, mi amor? Aflicción de la carne. ¿Por qué estás casado? Por estas interminables, pero no en Cristo, porque en Cristo puede ser una diferencia, interminables luchas de voluntad. La mujer quiere imponer y el hombre tiene su parte, y se generan luchas. Entonces encuentras aflicción en la carne. Por esto el Señor lo exalta este versículo, por favor. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Esto es palabra de Dios o no? ¿Verdad? Para que también, aquí hay una connotación, hay un resultado celestial. Para que también los que no creen a la palabra, wow, este es un evangelio en vida. Es cuando la letra es muerta, pero el espíritu es vida. Cuando la mujer le da vida a esto que dice el Señor Jesús, sucede esto para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, ¿cómo dice? Por la conducta de sus esposas. O sea, esto socialmente es algo celestial y admirable. Damita preciosa de Dios, hija de luz, hazlo como el Señor te lo manda. Y ahorita vamos a ver algunas citas más.
considerando su conducta casta y respetuosa. Casta es decir, cortada y limitada por este libro. Como el castrense, como el militar rígido, conforme a lo que está aquí escrito. Y respetuosa, porque tu varón requiere de tu respeto. Tiene necesidad de ese respeto. Ahora, Salmo 37, versículo 4. Esto, las mujeres pueden decir, híjole, que este pastor cámbienlo. Está bien tremendo, no es la Biblia, no tiene que ver esto. Y así tocaba esta parte de la Escritura. Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué dice? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 3, que está antes del 4. Confía en Jehová o en el Señor Jesucristo y haz el bien, o sea, haz esto. Y habitarás la tierra, o sea, aquí estás, y te apacentarás de la verdad. Esta es una verdad, te va a apacentar, vas a estar tranqui, como si hubieras tomado un Dalai. Ese es un Dalai, de verdad, para las esposas. Versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. ¿Y qué dice? Y Él hará. Dalai, chavas, damitas, tranquilas, confiando en lo que Dios dice. Y si esto no está dentro de los límites establecidos por Dios, pues por supuesto no se puede forzar a nadie. Si el varón te pide algo pecaminoso, no tienes por qué participar. Si te pide algo fuera de la voluntad de Dios, no tienes por qué participar. Escúchame bien, damita, si te maltrata físicamente y a golpes quiere conducirte, no tienes por qué participar. Si está detrás de ti a donde tú vayas y hostigándote con palabras, maldiciéndote, diciéndote, insultándote, sobajándote, no tienes por qué participar, porque ninguna mujer y ningún creyente fue llamado a esclavitud. Ningún creyente. Pero en Hechos 5:29 nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay una máxima en Romanos capítulo 13, versículo 1, de parte de Dios también, por supuesto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, subráyalo, sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿por quién? Por Dios han sido establecidas. Y aquí hay una consecuencia y una advertencia, de modo que quien se opone o resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone o resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, te condena. Acarreas, no hay condenación. Romanos 8:1 que dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero aclara, los que andan ¿cómo? Los que no andan ¿cómo? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú, creyente, hombre o mujer, andas conforme a la carne, todo creyente, hombre y mujer, acarrea condenación. Y cuando la mujer no se pone debajo de la misión de su marido, de Dios, perdón, de la misión que Dios le encargó como esposa, acarrea condenación. Y por eso no, como dice aquí en el versículo 3 del Salmo 37, dice: habitará en la tierra y te apacentarás de la verdad. No se están apacentando de esa verdad bíblica. Ahora, aquí viene otra porción ya de la Escritura y es para los varones. Así que vamos a poner nuestro corazón dispuesto, enseñable. Ya a lo mejor no lo hiciste así, pero te frotaste las manos ahorita que estábamos compartiendo lo anterior. Pero ahorita que se la froten las mujeres.
Y esto, mis amados, no es un concurso, no es una competencia, no es saber quién puede, no es saber a quién le toca el más garrotazo. Los garrotazos son para todos. Dice, maridos, amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La instrucción de parte de Dios es amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y estar dispuesto a dar tu vida por ella, entregarte por ella. Esto, mis amados, se refiere a un amor ágape. Porque hay muchas mujeres que aunque son menuditas, chiquitas, flaquitas, tienen aquí un ancla, un tatuaje aquí con un ancla, son bien potentes. Chiquititas, pero con su boca, pero controlan a unos grandotes. Yo lo he visto. Pero esto se refiere a un amor ágape. Un amor ágape, mis amados, es un amor sacrificial. No es un amor sentimental, es decir, no es lo que te dice tu corazón. Porque Jeremías, Chihuahua, 9, no, es 17, 9, Jeremías 17, pero mi esposa sí se lo sabe. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si actúas por sentimientos, tu corazón es engañoso. Actúa conforme a lo que está escrito. Y tenemos que aprender, mis amados, a poner las necesidades y los deseos, por supuesto, dentro de los que estén en la voluntad de Dios, no cualquier deseo de la esposa tampoco. Todo se filtra a través de la palabra de Dios por encima de los nuestros. Debes de aprender a poner los deseos de tu esposa por encima de los tuyos. Es decir, procura ser un siervo de tu esposa, servirle, amarla como vaso frágil, con respeto, con cariño. Cosas inclusive que no te van a gustar, porque el amor es sacrificial. Es sacrificial, o sea, no es ¿yo a qué voy ahí? Si yo no hago nada, no como nada de eso, no, o sea, amor sacrificial, ve ahí, a lo mejor a tu esposa le gusta comer en un lugar de ensaladas y hay puro pasto ahí, a mí no me gusta comer todas ensaladas, pues se me hace comer pasto. Pero si a tu esposa le gusta, bueno, pues ni modo. No sé si del Día del Padre me llevaron allá, ya no sé ni cómo se... Golden Corral, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Olive Garden, en un jardín, o sea, ensaladas. Y el festejado a lo mejor era yo, pero pues todos estaban comiendo y a mí no me gusta comer ahí. A mí me gustan las carnitas. No las carnitas, a mí las dos, de las de puerco y de la carne. Eso me gusta. El amor así sacrificial. 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, es decir, no tiene envidia, no hay jactancia, es decir, no te jactas sobre tu esposa, no, pues yo mira y esto y tú nada, y no es vanidoso, no tienes nada que presumir, no le presumes a tu esposa, no le dices, no, mira, no sabes cuánto trabajo, ahí está el gasto y tras, no, ahí está mi amor, ahí está el gasto, toma el dinero que se requiere, para lo que se requiera. No es orgulloso, no estás de arrogante y de orgulloso, así, no hace nada indebido, no vas a serle infiel, ¿verdad? No vas a buscar otra mujer, aunque no cumpla con su deber conyugal, tú no vas a buscar otra mujer, tú te vas a refugiar en Cristo, porque Él es suficiente, y lo estás haciendo por Cristo, porque es un amor ágape, un amor que proviene de Dios. No vas a buscar lo tuyo. No, mis cuates, es viernes, pues yo son mis cuates desde la secundaria y yo qué culpa tengo de que tú no seas social, yo sí soy social y tenemos dominó. Pues no. Digo, está padre el dominó, pero pues no. Tu esposita, primero tu casa, empieza por tu casa. No se irrita.
O sea, esos hombres mal encarados, que todo lo molesta, de todo las regañas, de todo le dices, todas las censuras, todo no le hablas bien, palabras ásperas, palabras dulces, pues yo le digo hermosa, pero le puedo decir muchas cosas porque de verdad le amo. Y no es un matrimonio perfecto, pero escoge una palabra donde tu esposa, cuando te dirijas a ella, te dirijas con ese amor, con ese respeto, con esa suavidad. No eres rencoroso, nada de que no le hablas por 2 días o por 3 días, no, nada de eso. Nosotros como hombres no podemos perder esa objetividad, no podemos ser rencorosos. No haces nada injusto, porque lo que hagas, procúralo con tu corazón imperfecto, pero procúralo, inténtalo todas las veces que puedas, hazlo conforme a la palabra, porque tu cabeza es Cristo. Entonces Él te cubre con la Escritura, tú respetas su palabra y tú confías también en su palabra. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó. Nosotros también tenemos que entregarnos, es decir, ceder, dar y ponerse por debajo de esto. Primero sus necesidades físicas, y no te niegues tampoco a tus deberes conyugales. No te esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. A sus necesidades emocionales. No, ella es bien chillona, de todo lloras, es que nada te... No, ella tiene una sensibilidad distinta a la tuya. Y por supuesto, interésate por sus necesidades espirituales. ¿Cómo va a pasar esto? Sométete tú a la voluntad de Dios. Antes que el fútbol, antes que el box y antes que la UFC. Estos 3 deportes a mí me encantan. Pero antes de eso debe estar mi esposa. Y de verdad me encantan, me encanta el fútbol, me encanta el box y me encanta la UFC. No vi la pelea de Julio César Chávez de 4 rounds. No importa. ¿Para qué es todo esto? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, esto lo hizo Cristo por su iglesia. Nosotros no somos Cristo. Tampoco podemos hacer esto que Él hizo por su iglesia. Pero, lo que dice la palabra, esto de habiéndola purificado, pues purifícate a ti mismo, ¿no? O sea, ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Juan 17:3. Entonces tú sé una persona limpia, como purificándote todos los días con la palabra y compartiéndola y haciéndola o pidiéndole a Dios que se haga una evidencia en tu persona, para que con eso también lo que recibiste de gracia lo vas a poder hacer de gracia con tu esposa. Pero es indispensable, mis amados varones, que nosotros como varones pasemos tiempos a solas con Dios en oración, escudriñando, estudiando, meditando, memorizando la palabra siempre y sometiéndose a lo que está aquí escrito. O sea, esto está antes que tu voluntad y que la de tu esposa y que de cualquier matrimonio. Con eso, sin duda, ella verá pues una persona que se somete a Cristo, que sí pasa tiempo con Dios. Digo, pues es imperfecto, pero pues ahí yo lo veo que le está echando ganitas, no le sale casi nada, pero le echa ganitas. Entonces ahí está, y una esposa santa y sin mancha. Cristo, mis amados, salvó a su iglesia y es la cabeza de la iglesia. Y nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios siempre que nos exponemos a la palabra y la ponemos por obra. Y esto, mis amados, debe ser sacrificial siempre. Escúchame bien, varón, sin importar la diligencia que tenga tu esposa. Tu esposa puede o no puede ser diligente en tu casa, eso no importa. Tú debes de amarla, porque es un amor sacrificial y poner tu vida por ella. No importa, escúchame bien, varón, si se sujeta o no se sujeta a ti. Hay esposas que no se sujetan. Pues es problema de ella, pero tú haz tu parte. El evangelio es personal. Puede ser una esposa controladora o que pretende siempre estar controlando, dirigiendo, imponiendo su voluntad.
Puede ser una esposa que inclusive ni siquiera cumpla con su deber conyugal. Tú debes de amarla y entregarte por ella. No está condicionado a que tú lo hagas, que ella lo debería de hacer, sí, pero eso lo tratará el Señor con ella. No importa que sea o no sea cariñosa contigo. Nos gusta que sean cariñosas, sí, pero si no lo son, ni modo. No importa que no cocinen bien o que ni siquiera cocinen porque se les queme el agua, pues ni modo. O sea, ya se verá cómo se resuelve eso. A lo mejor no son buenas administradoras como tú quisieras, pero el amor, mis amados, es sacrificial. Es un amor con todo respeto. Y entonces un esposo que camina en luz y se sabe hijo amado, va a poder amar sacrificialmente y va a convertirse en un sacerdote de su hogar y va a ayudar a mantenerlas limpias con su trato de acuerdo a la Escritura. Así también los maridos, ya voy rápido, versículo 28, deben de amar a sus mujeres. Aunque no lo merezcan, porque no es por merecimientos, es por sumisión al Señor. Y quiero hacerte un paréntesis, hombres y mujeres, cuando pensamos que nuestra pareja no lo merece. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros, ¿verdad? Entonces lo mismo, tenemos igual, el Señor nos modela. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y no se puede separar. La iglesia nunca se puede separar. Por lo tanto, la esposa tampoco se puede separar de su marido, sino ni el marido de la mujer. El Señor no los ve como dos personas casadas, los ve como un cuerpo, son uno en Cristo. El hombre y la mujer cuando están casados son uno en Cristo, así como Cristo y la iglesia son uno. Y en este sentido de unidad, abre la Escritura por favor ahí en Juan 17, versículos 20 y 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, porque para que todos sean uno. Ese es el deseo de Dios y de Jesucristo para nosotros y particularmente en el matrimonio, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, fíjense, conozca que tú me enviaste. Eso es un testimonio cuando el matrimonio está unido. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Terminamos con estos dos versículos. Grande es el misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 aprendimos indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado ¿a quiénes? A los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, esto de mostrar al mundo la relación que Cristo tiene con su iglesia, el misterio es que es para el Señor fundamental que los matrimonios de creyentes sean un testimonio para el mundo, porque están representando y ejemplificando la relación de Cristo con su iglesia. Versículo 33. Bueno, sí, por lo demás, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Aquí resumen la necesidad de la mujer de que tú la ames y que sepa que la amas de verdad, y la necesidad del varón de que la mujer respete
a su marido. Una esposa sujeta y un esposo con un amor sacrificial. Esa es la conclusión final de esta porción de la Escritura que el Señor nos acaba de permitir entender y aprender